Sean todos bienvenidos. Este material fue realizado por alumnos del primer ciclo de la Escuela Judicial Filial Cacupé, en el grupo número 4, dentro del módulo Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor Dr. Rubén Antonio Galeano. Este grupo está integrado por los abogados Adi Jiménez, Rolando Jiménez, Antonio Jiménez, Manuel Franco y quien les habla, Gabriela Florentín. El día de la fecha estaremos analizando el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020 dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Integraron esta sala los señores ministros Alberto Martínez Simón como presidente, María Carolina Llanes, Manuel de Jesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, los señores magistrados Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez, Guido Coco, María Mercedes Bongermini, Marcos Riera Hunter. El expediente caratulado Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República. Esta acción fue promovida por la Contraloría General de la República contra varias resoluciones judiciales y un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia número 24, el AI número 366 y su aclaratoria, ambos dictados por el Juzgado Penal de Garantías, el acuerdo y sentencia número 30 y el acuerdo y sentencia número 32 de la misma fecha, y su aclaratoria dictado por el Tribunal de Apelación. En lo penal primera sala y la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del 2018 de la Corte Suprema de Justicia que reglamenta el procedimiento por el cual deben resolverse estas acciones en cuanto al acceso a la información pública, en donde también establece que no solo las vías administrativas, sino también ante el juzgado de primera instancia de un amparo judicial. El caso es la siguiente. El ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha solicita a la Contraloría General de la República la publicación de declaraciones juradas de altos funcionarios públicos, existiendo una lista específica de los nombres de esos funcionarios, como también de diferentes instituciones públicas entre los años 1998 al 2017. Argumentando que los solicita porque no existen vías previas o paralelas ante la denegatoria ficta de la Contraloría General de la República, motivo por el cual él mismo interpone el amparo constitucional, donde obtiene resolución favorable en ambas instancias que fuera atacado de inconstitucional por parte de la Contraloría General de la República. Sentencias estas dictadas anteriormente. La Contraloría argumenta que es custodia de las declaraciones juradas que constituye patrimonio documental privado de las personas, que por esta razón solo puede hacer pública en los casos determinados en la ley. A continuación, mis colegas estarán analizando el voto de los siguientes ministros y magistrados. Soy Adi Jiménez, alumna de la Escuela Judicial. A continuación expongo mi análisis al voto emitido por el Dr. Martínez Simón en cuanto al estudio de la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la sentencia, acto interlocutorio y la acordada 1005 del 2015. Al respecto tenemos que un particular inició un juicio de amparo contra la Contraloría General de la República a fin de obtener información que le fuere solicitada con relación a los bienes y renta de un grupo de funcionarios públicos y que le fuere denegado por la institución, a lo que la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad, manifestando que el mismo es garante del patrimonio documental privado, declaración jurada, bienes, rentas, activos y pasivos, y que por ende está obligado a la custodia de tales registros.
Con la acción iniciada pretende restablecer el orden infringido por los magistrados que dictaron la resolución en el referido amparo. Alega también que la acordada 1005, Reglamento del Acceso a la Información Pública, disponiendo la canalización de los pedidos a través de formatos procesales, que excede la competencia de la Corte Suprema de Justicia, pues dicha reglamentación debe ser por una ley y no por una norma de rango inferior como es la acordada. El ministro Martínez Simón señaló que, como primer punto, que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental plasmado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y a nivel internacional reconocida por la Ley 5/92, Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, y Ley 1/89, Pacto de San José de Costa Rica, interpretado en el caso de Reyes contra Chile, con la que se refleja una concordancia con lo establecido en nuestra Constitución. Sigue exponiendo que, teniendo en cuenta las normas referidas, el acceso a la información pública es un derecho fundamental definida como derecho de las personas para acceder a datos, a registros y todo tipo de información en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gastos públicos y o cumplen funciones de autoridades públicas, concebidas en los artículos 2 y 4 de la Ley 5282, sin necesidad de justificación, salvo que la información sea secreta o de carácter reservado por las leyes. En el caso en estudio, mencionamos que existe un error conceptual conforme se desprende de lo alegado por la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas, que son informaciones públicas de libre acceso, por ende, para todos, sin necesidad de justificación. En el caso en estudio menciona que existe un error conceptual conforme se desprende de lo alegado por la Contraloría General de la República. Las declaraciones juradas sobre bienes, rentas, son informaciones públicas de libre acceso para todos, sin necesidad de justificación para acceder a la misma, debiendo en consecuencia ser accesible para todos los que soliciten. En cuanto a las causas citadas para plantear la acción de inconstitucionalidad, no constituye motivos atendibles para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones atacadas. De hecho, los fundamentos expuestos no son más que excusas para denegar la información requerida. Con relación a los supuestos excesos de la Corte Suprema de Justicia al dictar la acordada 1005 del 21 de septiembre del 2015, por el cual se reglamenta la manera de canalizar los pedidos de información pública, ya que la misma deberían ser por ley, no reviste un análisis serio, pues los derechos de los ciudadanos no pueden dejar de ser efectivizados aun cuando falten normas que reglamente. Así, el doctor Martínez Simón menciona que la vía del amparo es correcta, ya que se hallan en juego derechos constitucionales y legales. Concluye mencionando que la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada, pues revisadas las resoluciones impugnadas, no se observan que las mismas violen principios o derechos de garantías constitucionales. Al contrario, se ajustan a las disposiciones normativas legales vigentes. Manifiesto que comparto totalmente el voto emitido por el doctor Alberto Martínez Simón, partiendo del punto de que el acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Nacional y por el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y el Pacto de San José de Costa Rica, definida como derecho de las personas para acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de entidades públicas y de empresas privadas que ejercen gastos públicos y o cumplen funciones de autoridades públicas. Concedida en los artículos 2 y 4 de la Ley 5282 sin necesidad de justificación alguna, salvo que la información sea secreta o de carácter reservado por las leyes, situación que no alegó el recurrente.
encontrando esta concesión de derecho su importancia en un país democrático en la necesidad de la ciudadanía de contar con información veraz y oportuna sin necesidad de justificar, para que en función al mismo se adopten decisiones correspondientes y se establezcan las previsiones necesarias como para impedir todo y cualquier tipo de restricciones, como lo ha expresado el magistrado al sostener que si el derecho a recibir la información pública no estuviera reglamentado, aún así debería de abrirse caminos y allanarse los obstáculos a fin de permitir su efectivización. Concuerdo igualmente en cuanto a lo sostenido en relación al juicio de amparo, en razón a que el mismo es la vía idónea para resolver conflictos en donde se encuentren lesionados los derechos fundamentales. Buenas tardes. Quien les saluda Rolando David Jiménez Escurra, alumno del módulo Derecho Procesal Constitucional, filial KQP, sección B. En esta ocasión estaré analizando el voto y fundamento emitido por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Manuel de Jesús Ramírez Candia, en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra resoluciones judiciales dictadas en instancias inferiores sobre el amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha. Es importante hacer una breve mención de las resoluciones que fueron atacadas de inconstitucionalidad. Existen dos resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado Penal de Garantías número 4 y dos acuerdos y sentencias emitidos por el Tribunal de Apelación en lo penal, en donde resuelven hacer lugar al amparo constitucional y consecuentemente ordena la promoción de toda información de los funcionarios públicos. Así también existe y es atacada de inconstitucionalidad la acordada número 105 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Manifestado esto, entramos a analizar los fundamentos del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, en donde menciona, por ejemplo, que las sentencias judiciales que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales, porque han cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, que es la protección de principios y derechos constitucionales. Es decir, que el derecho a la información es un derecho fundamental, la cual se basa en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que dice: el derecho a informarse. Se reconoce el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Esto se refuerza con la Ley 5282/14 del libre acceso ciudadano a la información pública, que en su artículo 4 menciona: cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo, podrá acceder a la información pública en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las que formulan su pedido. Sigue manifestando y analizando el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia que la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos hace operativo el principio republicano de la publicidad. Es decir, que con esto se permite el conocimiento del origen y la evolución de su patrimonio, que es de vital importancia para evaluar la honestidad. También sigue manifestando en su análisis que toda conducta de los funcionarios públicos debe estar expuesta al público, porque toda conducta del funcionario interesa a la ciudadanía para el control de su actuación. Es decir, que la ciudadanía, que tiene el poder público originario,
y en base a que la información es un derecho fundamental, puede peticionar a las autoridades a fin de poder controlar y evaluar el patrimonio de los funcionarios públicos. Analizados estos hechos y los fundamentos esgrimidos por el doctor Manuel Jesús Ramírez Candia, debo concluir que coincido plenamente en su análisis y en su resolución, la cual rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República y menciona que deben de ser públicos todos los bienes y rentas de los funcionarios públicos. Es mi parecer. Muchas gracias. Muy buenas noches, les saluda el abogado Antonio Jiménez. A continuación me corresponde exponer los fundamentos del voto emitido por la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora María Carolina Yanes Ocampos, en relación al expediente acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Primeramente, la doctora María Carolina Yanes analiza si es viable la acción planteada como medio de impugnación contra las resoluciones de primera y segunda instancia, en base al artículo 581 y 582 del Código Procesal Civil. También habla del artículo 132, en el cual faculta a la Corte Suprema de Justicia a declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y resoluciones judiciales. Habla también del artículo 134, en su última estrofa manifiesta de que las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado. Con respecto a la acordada 1005/2015, la autora manifiesta de que no es la vía para reglamentar el procedimiento de una garantía constitucional. Por otra parte, también el amparista manifiesta de que no se halla en juego el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental, sino a la información sobre algunas personas en fuentes públicas, que no reviste la característica de secreta o reservada, requiriendo de esa forma el rechazo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Sigue manifestando la doctora Yanes que cabe recordar de que en un sistema democrático y republicano como el que rige en el Paraguay, la soberanía radica sobre el pueblo. Eso podemos encontrar en el artículo número 2 de la Constitución Nacional, los cuales deben rendir cuenta de su gestión, responder personalmente por las infracciones durante la misma. En el contrato social celebrado se han establecido potestades, atribuciones y obligaciones a los mandatarios, que necesariamente deben ser controladas. Entre ellas, la declaración jurada de bienes y la rendición de cuentas, que según la doctora Yanes es la herramienta democrática por excelencia para evitar el manejo indebido, la corrupción o los desbordes en el ejercicio del poder. En esta concepción, ambos institutos se erigen al mismo tiempo como un derecho y un deber. Un derecho del mandante de conocer el estado patrimonial de sus mandatarios, en quienes han depositado su confianza, y un deber del mandatario de rendir veraz y oportunamente la gestión asumida. Por lo que al ingresar a la función pública, la primera exigencia radica en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República. En este contexto normativo, la declaración jurada de bienes y rentas es uno de los mecanismos de control que tiene el Paraguay a través de la Contraloría General de la República para fiscalizar el movimiento patrimonial de los funcionarios públicos mientras presten servicio en el Estado. De esa manera se puede colegir entonces que parte del contenido de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos, cuya accesibilidad pública hoy se controvierte, ya que adquirió el Estado público desde la vigencia de la referida ley.
resultando obvio de que no requerirían la autorización del declarante ni del juez para acceder a ellas. Bueno, por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha reglamentado la operativización del derecho al acceso a la información pública, arbitrando los mecanismos constitucionales y legales para concretarlo. En este sentido, siendo la acción de amparo una garantía consagrada constitucional y legalmente para reclamar arbitrariedades en el acceso de los derechos. La Corte ha indicado que es la vía judicial idónea para peticionar el caso de denegación expresa o tácita de las informaciones públicas. De esa manera, entonces, la doctora María Carolina Llanes ya fue concluyendo de que por todas esas consideraciones fácticas y jurídicas corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por las resoluciones y acordada referida, estableciendo la imposición de costas en el orden causado. Bueno, por mi parte, ¿verdad? Luego de realizar este resumen de lo manifestado por la doctora María Carolina Llanes, particularmente yo me adhiero al voto de la doctora, que fue el rechazo de dicho planteamiento, de dicha acción. Teniendo en cuenta de que la misma se basó en todas las reglamentaciones, ya sea la Constitución Nacional, el Código Procesal Civil, los convenios que tuvo como respaldo para que este rechazo pueda tener una buena fundamentación. Entonces, desde ya, este fue mi trabajo, Muchísimas gracias, queridos compañeros, apreciados colegas. Excelente exposición acerca de cada uno de los fallos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En lo que concierne a mí, me corresponde hablar acerca del fallo de la doctora María Mercedes Palumbo. En ese sentido, haciendo una breve introducción, estamos ante un fallo de acción de inconstitucionalidad que fuera promovido por la Contraloría General de la República en contra de resoluciones recaídas en primera y segunda instancia, donde se hizo lugar a la acción de amparo por la cual se solicitaba informaciones de carácter público, es decir, informaciones sobre funcionarios públicos, sobre sus declaraciones juradas, sus declaraciones de bienes y rentas y demás. Así también la Contraloría General promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005, y en ese sentido, en primer punto, la doctora María Mercedes se centró en analizar si la acordada 1005 es o no inconstitucional. La doctora mencionó que, y me adhieron plenamente, en que la Contraloría General en su momento oportuno nunca impugnó la vía por la cual se estaban solicitando esas informaciones, por lo que para este momento ya carecía de valor tratar de impugnar, siendo que en su momento consintió esa vía por la cual fue solicitada las informaciones. Y más allá de ello, la doctora mencionó acerca de la importancia de solicitar informaciones acerca de los funcionarios públicos, ya que es un derecho fundamental y de carácter constitucional el derecho a informarse. Es un eje dentro de un Estado democrático. En ese sentido, la doctora María Mercedes culminó diciendo que no se debería hacer lugar, o que no hace lugar, al pedido de inconstitucionalidad de la mencionada acordada, continuando
acerca del análisis de la autora María Mercedes Palumbo y ya referido a las resoluciones impugnadas, comparto plenamente acerca de que la Contraloría General promovió de manera errónea la presente acción de inconstitucionalidad, ya que nuestro Código Procesal Civil de manera muy detallada indica cuáles son los procedimientos a ser utilizados o los plazos y los procedimientos a ser utilizados para impugnar de inconstitucional resoluciones o normas. En ese sentido, el artículo 562 es muy claro en decir que si no se hubiese utilizado la excepción de inconstitucionalidad, es decir, si no se opuso la excepción de inconstitucionalidad en su momento oportuno, se pierde el derecho de accionar o ir vía acción o impugnar vía acción la inconstitucionalidad de resoluciones o normas, por lo que no era procedente declarar la inconstitucionalidad de esas resoluciones, o era mal promovida por parte de la Contraloría General, ya que debió oponer la excepción de inconstitucionalidad en su momento oportuno, perdiendo así el derecho de accionar o de solicitar esa impugnación por vía de la acción. Ahora bien, continuando, la doctora María Mercedes habló acerca de la oficiosidad, más allá de que decía que no debería hacerse lugar, ya que se promovió mal la acción. Habló acerca de la oficiosidad de la Corte Suprema de Justicia, y en ese sentido hizo hincapié y habló acerca de las resoluciones que fueron recaídas en primera y segunda instancia, en donde se otorgaron informaciones ya privadas, específicamente acerca de los cónyuges y parientes del funcionario público. Ella hacía una diferencia entre el carácter o la calidad que trae aparejada a ser funcionario público, la cual necesariamente debe ser controlado el funcionario para que haya una buena administración justamente y evitar corrupciones. No así los cónyuges o parientes que no tienen esa calidad de ser funcionario y estar siendo controlados por los ciudadanos. En ese sentido, hablaba acerca de que debería de hacerse lugar a la inconstitucionalidad parcial de las mencionadas resoluciones, ya que no se especificaba qué datos iban a ser proveídos y se incluían datos más allá de aquellos datos del funcionario público. También se incluía datos del cónyuge y parientes. Por lo que, haciendo una síntesis, me adhiero plenamente a lo analizado por la doctora María Mercedes Palumbo, ya que utilizó correctamente las normas, atendiendo siempre la supremacía de la Constitución Nacional y tratando de equilibrar ese derecho que existe entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, que son derechos de rango fundamentales y tan importantes dentro de los derechos humanos de la sociedad. Por lo que ese fue mi análisis acerca del voto de la doctora María Mercedes Palumbo. Muchísimas gracias. Hemos emitido nuestros análisis en cuanto al acuerdo de sentencia número 111 de la Sala Constitucional Ampliada. Rechazo la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. Con esta decisión se siente un precedente histórico en cuanto al acceso a la información pública. Lo resuelto obliga a publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos a partir del año 1998 al 2017. Esto fue resuelto porque nuestra propia Carta Magna, en su artículo 104 de la Declaración Obligatoria de Bienes y Rentas
donde hace mención quienes perciban remuneración permanente del Estado estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas. La acordada número 1005, dictada por la Corte Suprema de Justicia, regula la forma de tramitación en caso de denegación de información pública. En su artículo 1, en donde establece la acción judicial, trámite según las reglas previstas en el artículo 134 de la Constitución Nacional y en el Código Procesal Civil para el juicio de amparo constitucional, por lo que el mismo es la vía adecuada a los efectos de obtener orden jurisdiccional correspondiente para la aplicación de las declaraciones juradas tal como lo dispone la ley número 5033/13, que reglamenta el artículo 104, en donde vemos que el recurrente ha solicitado tener acceso a la información correspondiente a los datos específicos de los funcionarios públicos. Teniendo en cuenta este hecho, podemos concluir que los datos de los funcionarios del Estado son de dominio público y en consecuencia todo ciudadano debe poder acceder a los mismos en tenor a los que dispone la propia ley de acceso a la información y transparencia. Como también procede plenamente el rechazo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en razón de que las resoluciones impugnadas no se han observado violaciones a principios ni derechos consagrados en la Constitución Nacional. Consideramos que toda información debe estar disponible para la ciudadanía. Es por ello que estamos de acuerdo con la decisión adoptada en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020. Muchas gracias.